Bendiciones, hermanos. Estamos aquí de nuevo ya listos para otro tema. En este caso, vamos a entrar con un tema un poco más controversial en algunos sentidos, pero para la iglesia no debería ser controversial, sino que debería ser un tema que podamos manejar con entendimiento del cielo. Así que este tema, que tiene que ver con aspectos políticos de la vida diaria y de las diferentes naciones, y con la conformación de esto, y sobre todo con Chile, con el tiempo que estamos viviendo, lo vamos a revisar desde un ángulo, no tanto desde el ángulo político, a ver qué política es mejor, sino desde lo que Dios dice, desde cómo lo presenta el Señor realmente, todo lo que tiene que ver con las autoridades civiles y con las leyes civiles. Así que quiero partir con este versículo de Juan 18:35, un excelente versículo para este tipo de situaciones, porque es Jesucristo mismo, nuestro Señor, quien estando en carne, quien estando en condición de hombre, todavía no se ha sentado a la diestra del Padre, no ha entrado en resurrección, pero obviamente en su eternidad interna, porque Él es el Verbo encarnado, habla con Pilato, quien es la autoridad civil de ese momento, y que aparte tenía la facultad de alguna manera de decirle, bueno, ¿sabes qué? No te vamos a crucificar, te vamos a soltar. Pero el Señor, conociendo que por encima de los designios de cualquier autoridad civil están los designios del Señor, tiene una forma de contestar muy propia de Él, y que nosotros debemos imitar. Entonces Juan 18:35 dice, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes, o sea, cuando dice tu nación y los principales sacerdotes, se está refiriendo al Sanedrín, quien eran el poder legislativo judío. Por eso puse ahí entre paréntesis el poder legislativo judío, la autoridad civil, porque ellos tenían una ley, no solo la ley de Moisés, ustedes saben que había más de 600 mandamientos extra, entre algunas desprendidos de Levítico y otros que se fueron añadiendo, aplicaciones para cómo aplicar los mandamientos, ellos fueron añadiendo nuevas reglas. Entonces el Sanedrín se ocupaba de decir cuándo se había infringido una ley y también muchas veces de castigar, pero lo que no podían era matar a alguien. Sí podían castigarlo de alguna manera, pero no podían matarlo. Y como buscaban la muerte de Jesús, obviamente lo llevaron donde Pilato, quien también era una autoridad civil en ese momento, porque Roma había anexado a todas las tierras de Israel. Entonces, te han entregado a mí, dice. O sea, el poder judicial, que Pilato en ese momento era un poder judicial también y un poder ejecutivo para el territorio, el máximo poder ejecutivo, porque él tenía la autoridad para poder enviar a matar a alguien. Entonces le dice, ¿qué has hecho? O sea, los poderes civiles de este mundo te han traído aquí está en medio de esta pugna de poderes. ¿Qué has hecho? Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. O sea, digamos, la base para nosotros como hijos del Señor, para entender qué ocurre con los cambios de los poderes civiles. Mi reino no es de este mundo y nosotros somos parte de ese reino, por lo tanto, nuestra ciudadanía primera está en el cielo. Somos parte de esa nación santa, eso es lo primero que debemos entender. Luego dice, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, refiriéndose obviamente a su encarnación, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto es importante porque aquí Jesús está explicándole su reino y le está diciendo que su reino tiene que ver con la verdad. O sea, que la autoridad y la legitimidad de su reino, que no es de este mundo, radica en la verdad. Por eso es un reino justo, porque radica en la verdad, no radica en una ideología política del momento, de la época, de las corrientes ideológicas, digamos, de los diferentes territorios, no aplica, no es una corriente filosófica, radica en la verdad. Porque Jesucristo mismo es la verdad encarnada. Entonces, en este sentido, cuando Él dice, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz, está inmediatamente diciendo que los otros poderes civiles, los otros poderes, en este caso el judicial, como el Sanedrín en ese momento, o Pilato, que era un poder ejecutivo también, los otros poderes, dice, están en un ámbito de la mentira. Y cuando digo el ámbito de la mentira, me estoy refiriendo a un ámbito de quien construye la arena.
¿sí? En ese sentido de la mentira, en el sentido de lo endeble, en el sentido de lo que no puede ser sostenido con el tiempo. Obviamente lo sabemos porque el Sanedrín desapareció. No existe el Sanedrín como tal. Hoy día existen otras formas de ver las leyes judías, por el caso de los judíos, y obviamente menos existe todo el Senado romano o como se conocía en esa época. Ha ido reformulándose, ha ido recambiando toda esta idea y han ido apareciendo de diferentes maneras. El punto aquí es que el reino del Señor está por sobre todo esto, permanece porque está fundamentado en la verdad. ¿Ok? Eso es como primer punto importante a considerar para partir. Segundo, entonces tenemos que revisar un poco el poder humano, este poder que perece, este poder que en sí mismo es una mentira porque está construido sobre la arena. Y fíjese lo que dice Pablo, y aquí entramos a Pablo porque se usa mucho el versículo de Pablo acerca de someterse a la autoridad civil, y por eso tenemos que revisarlo. Y esto es importante en el caso de Chile, que está a puertas de elegir una constitución, estamos hablando de a qué nos sujetamos entonces. Someterse a una autoridad civil. Romanos 13, 1, 10 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, ¿sí? Luego sigue Pablo hablando, pero quiero detenerme aquí porque en esta parte de los versículos, estos primeros versículos, todavía no hay una, ¿cómo se puede decir? Todavía no hay un acuerdo real entre muchos de los eruditos acerca de esta primera parte, si él todavía está hablando de autoridades espirituales, y que después va a empezar a hablar de las autoridades civiles, porque a veces se asigna esta parte, esto que dice Pablo, a autoridades civiles, esto de que, lo vuelvo a leer, esto de que porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidos, de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Toda esta parte que habla de las autoridades civiles, o perdón, las autoridades superiores, el concepto superiores, es el que hace que algunos eruditos no se pongan de acuerdo. Pero poniéndonos en el caso de que ya entró a hablar de las autoridades civiles, que es un gran grupo de estudiosos de la escritura, dice que por ahí va en realidad inicialmente este versículo, miremos lo que dice más abajo, porque abajo ya entra de lleno el tema al decir los magistrados. Porque los magistrados, que son las autoridades civiles ligadas al tema de la justicia, no están para influir temor al que hace el bien. Fíjense, aquí empieza a poner diferentes razones de por qué esa autoridad viene de Dios, ¿sí? Y esto es importante entenderlo, o sea, no es llegar y decir, oye, hay que someterse porque el Señor lo dijo en Romano a través de Pablo. No es tan así. Pablo no está planteando un tema blanco contra negro, no está en una idea maniquea de, de esto se hace de esta manera, sino que está estableciendo parámetros. Y aquí los pone y son muy claros. Dice, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, esa autoridad que persigue el malo es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí en este punto está refiriéndose, sobre todo en Romano, donde Pablo desarrolla mucho el concepto de la justicia de Dios, se está refiriendo a que efectivamente la justicia está para proteger lo bueno. Para eso está la justicia. La espada está para proteger, en el sentido de la justicia, del castigo que promulga un magistrado, está para proteger lo bueno. Por lo cual dicen necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Fíjense, está hablando de algo más interno. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. O sea, obviamente son autoridades civiles de las que está hablando. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, estos hombres que tienen autoridad para perseguir al malo, esos son servidores de Dios. Y por eso es que uno está conforme pagando tributo, ¿sí? En este caso, en nuestro caso, en el día de hoy, sería, bueno, estamos pagando impuestos, ¿sí? En lo que compramos y todo para que se sostenga esta estructura que persigue a los malos de tal manera que la maldad no abarque, no se expanda. Esa es la idea original de lo que Pablo está diciendo. Ahora, sigamos. Dice, pagad a todo lo que debéis.
Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie a nada, sino que el amaros, fíjense, y porque este es un detalle que a veces se pasa por alto cuando se habla de estos versículos de Pablo. Pablo todavía está explicando de que es un servidor de Dios aquel que protege el bien. Dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Este ha cumplido la ley, está hablando de la ley de Dios. Dice, lo que Dios exige está cumpliéndose cuando alguien ama al prójimo. Porque dice, y fíjense, hace una referencia directa a la ley de Moisés. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Y esto es importante, entender todo el contexto más abajo va a seguir dando detalle, pero esta es la parte esencial, digamos, de este párrafo donde Pablo habla de la autoridad civil. Porque él, vuelvo a reiterar, no está hablando de una obediencia ciega, está hablando de que la autoridad civil que viene de parte de Dios es la que persigue al malo. ¿Sí? Eso es importante aclararlo. Y luego hace otra explicación, otro detalle, que lo quiero mostrar en esta imagen, porque creo, yo aprendo mucho con imágenes, así que aquí se lo muestro. Lo que Pablo está haciendo es una especie de círculo virtuoso, por decirlo de alguna manera. Todos estos párrafos que acabamos de leer van en esta dirección. O sea que Dios está arriba, en la parte azul que sale ahí, su ley proviene del amor de partida y aparte protege el amor. Por eso Pablo dice que no adulterarás, no codiciarás y todo esto se resuelve rápidamente. ¿Cuándo? Cuando amo a mi prójimo. Y ahí lo puedo hacer rápido. Entonces, la ley, su ley proviene del amor. Segundo, y si usted va siguiendo este círculo, cómo va dando vuelta, entonces desprendido de esto, de esta autoridad de Dios, están las autoridades superiores, ¿sí? Que vendría a ser la ley de Dios inicialmente, luego la iglesia, porque Pablo también desarrolla este aspecto en sus cartas diciendo que la iglesia es una autoridad espiritual, no en el sentido civil de los magistrados, sino espiritual, en el sentido de que está como sal de la tierra, como luz en medio de la tierra, y que su función también es detener la corrupción. Los ángeles también son parte de estas autoridades superiores. Entonces, desprendido de esto, están los magistrados, que serían autoridades civiles que castigan lo malo. Ahora, en el caso de hoy, de esta época, sería un Estado que tiene un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, un Estado que use su poder humano para detener el mal entre los que no son hijos, porque todo esto que está hablando Pablo, obviamente se está refiriendo al sistema que está alrededor nuestro, del cual todos somos parte, pero que por sobre todo está para detener el mal en aquellos que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios se supone, ¿sí? Se supone que como hijo de Dios deberíamos seguir la ley de Cristo, que es el amor al prójimo y el amar al Señor con todo nuestro corazón, y haciendo eso evitaríamos todo lo demás que trae a corrupción. ¿Sí? ¿Ok? Eso queda claro, está súper lógico. Pero sigamos con este círculo para que se entienda. Entonces dice que a estas autoridades hay que tener respeto, tributo, impuesto. Amén. Y luego, siguiendo el círculo hacia arriba, porque vuelvo a reiterar lo que Pablo está hablando, cuando él termina hablando del amor al prójimo, de que cumplir eso es básicamente cumplir la ley de Dios, está hablando de que la iglesia que encarna el amor de Dios, que es que el amor de Dios, que es la ley en la iglesia, entonces también es parte de este círculo, ¿sí? Que se devuelve de nuevo a Dios como autoridad. Amén. Espero que no, no sea más enredado, pero lo que quiero explicar básicamente es que estas palabras de Pablo básicamente no están llamando una obediencia ciega a la autoridad civil. Está hablando que hay que obedecer a esa autoridad civil que representa a Dios en el sentido de que protege el amor, de que protege todo aquello que no va en contra del prójimo. Amén. Eso es lo primero. Pero él nunca pone a la iglesia por debajo, solo está dando un consejo civil para cristianos, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo yo que nunca pone a la iglesia por debajo? ¿Por qué puse yo aquí a la iglesia, a los ángeles, a la ley de Dios dentro de todas estas autoridades superiores? Bueno, porque obviamente cuando uno revisa la historia y va a encontrar
autoridades, digamos, que debieron proteger el bien. Aquí tengo una lista de diferentes personajes que han asesinado a un montón de gente, sus acciones han llevado a la muerte de millones de personas y obviamente han usado el Estado que es como un trono y sus poderes, judicial, en fin, ¿para qué? Con esto han castigado e infundieron temor a los que hacían el bien y persiguieron el amor. Y esto independiente de la ideología, o sea, aún quitando la ideología política de estos personajes, obviamente estos personajes no son una autoridad aprobada por Dios. ¿Cómo lo sé? Por las palabras que Pablo dice en Romanos acerca de que la autoridad de Dios realmente es el que persigue al malo y protege el bien. Amén. Por eso es tan explícito Pablo al decirlo, y por eso termina con el aspecto de la ley del amor. Ok, esto ya queda claro, aquí hay solo un pantallazo histórico de cómo algunos gobernantes han sido verdaderos, en este sentido, influidos por el infierno para traer derramamiento de sangre y todo lo que eso significa. Entonces, Hechos, pero veamos dos momentos más. Hechos 23, pues, del 1 al 3, se ve a Pablo frente al Sanedrín, frente a la autoridad civiles. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con eso Pablo, cuando les dice eso, está probando la medida de justicia de esa gente. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca, por lo que había dicho. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpearé a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Wow, uno dice, este, este el Pablo que dijo sujétese a autoridad civil. Sí, es el mismo Pablo, es exactamente el mismo Pablo. Pero él sabe que esa autoridad civil está sujeta a la ley mayor que es la ley de Dios, que es la autoridad superior, y que esa ley mayor dice que la justicia está puesta para proteger al bueno, y que por lo tanto, si yo soy representante de la justicia, no puedo quebrar esa justicia, no puedo imponer tampoco una forma de ley tóxica. Ahora, en esa escena, en ese momento, no termina ahí. Sabemos que le dicen a Pablo, que es el que acaba de dar la orden, el sumo sacerdote. Pablo dice: ok, yo no voy a quebrantar la ley, me disculpo porque la ley dice que no puedo maldecir al sumo sacerdote, así que me disculpo por eso. Pero entonces Pablo empieza a hablar acerca de la resurrección, sabiendo que en ese Sanedrín habían saduceos y fariseos, y que los fariseos creían en la resurrección. Y entonces ahí se arma una discusión enorme y Pablo lo tienen que sacar. Los romanos lo tienen que sacar, de hecho, temiendo que lo mataran. Entonces luego Pablo hará que entre ellos discutan acerca de la resurrección. Puede leerlo usted en Hechos 23, pero lo que quiero destacar es cómo Pablo sabe que la manera en que el que está ahí para juzgar su posición se mantenga es que él también sea correcto e íntegro en ese sentido. Primera Corintios 6:1 dice: ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ahí ya está hablando la iglesia en su funcionamiento interno, ir a juicio delante de los injustos? Fíjese, aquí está tratando a las autoridades civiles como injustos, en el sentido de la justificación de Cristo. Amén. Y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, aquí cuando dice mundo, quiero hacer una aclaración. Aquí no está contradiciendo a Jesucristo cuando dice yo vine a salvar al mundo. Cuando dice juzgar al mundo se está refiriendo, Pablo está diciendo los santos van a juzgar cada época. Los santos van a juzgar cada orden social en cada época. Fueron llamados como sal de la tierra y por lo tanto tienen que, delante del trono de Dios, juzgar esas cosas. A eso se refiere. Amén. Ok, entonces dice: y no delante de los santos, ¿no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Quise poner este versículo porque aquí queda claro que la iglesia es una autoridad superior, al punto de tener que en algún momento juzgar incluso a los ángeles. Aquí se refiere que en el trono de Dios, Dios ha establecido a la iglesia como parte de su corte. También hay ángeles como parte de su corte, y aquí está hablando de ángeles que se han corrompido, obviamente, a quienes la iglesia tiene que juzgar. Entonces, la iglesia, volviendo a esta imagen anterior que les mostraba, la iglesia es
una autoridad superior en ese sentido, que puede juzgar ángeles. Y los magistrados son parte de la estructura judicial de los injustos, en el sentido de que ellos no están justificados delante de Dios. Y que su posición solo está garantizada en la medida en que ellos no impulsen el mal, no expandan el mal, no persigan al que hace el bien. Eso es importante considerarlo, por todo lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, teniendo esto en mente, entendamos entonces que es el poder humano del Estado, como un leviatán. En su origen ha sido pensado como un leviatán. Y esto es importante para comprender entonces lo que está, por ejemplo, ocurriendo en Chile acerca de un cambio constitucional, porque está íntimamente ligado a qué forma tendrá el Estado. ¿Sí? Ok, avancemos entonces. Lo primero que quiero contarle un poco es que esta idea del Leviatán no es algo que a nosotros se nos ocurra. Thomas Hobbes, cuando escribe el libro El Leviatán, que vendría a ser el origen de toda esta idea, Thomas Hobbes engloba toda la idea de cómo debería ser un Estado y él lo piensa como el Leviatán de Hobbes. De hecho, recita incluso los versículos en el libro El Leviatán. ¿Qué es lo que dice? Thomas Hobbes creía que el hombre, frente a otros hombres, solo podía elegir ser cazador o ser una presa. La frase de él es que era el hombre es un lobo. Así decía Thomas Hobbes. El hombre es un lobo. ¿Por qué pensaba eso? Porque creía que nosotros, obviamente la gente, nosotros mismos sin el Señor, lo único que buscamos es sobrevivir. Eso es parte del mundo. Juan dice que el mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que también puede ser traducido desde el griego al español como esa vanagloria de la vida es el deseo desenfrenado por sobrevivir. Entonces, ese deseo desenfrenado por sobrevivir que tiene la naturaleza caída, ¿qué es lo que hace? Conforma un leviatán. Lo que está diciendo Thomas Hobbes es que ante esta situación de que todos los hombres son lobos y que si hay un grupo de lobos en contra mía, yo tengo, decía él, que convertirme en un lobo o agrupar otros lobos para defenderme. Entonces, toda esta discusión que está haciendo Thomas Hobbes, todo este pensamiento de siglos pasados que está haciendo él en el origen de la idea del Estado, es porque se estaban acabando el poder de las monarquías, en donde el poder residía en una persona, y entonces se está pensando en un poder que pueda tomar el lugar de eso. Y él llega a decir, necesitamos un monstruo que no perezca. Básicamente una gran estructura, una supraestructura, que sea una bestia invencible, como dice Job, que sea el rey de lo orgulloso, en el sentido de que nadie se puede ir contra él, que sea un rey que no sea un hombre de huesos, que perezca y tengamos que repetir todo de nuevo. Entonces se construye esta idea de un Estado como el dominador de la gente, como el gran monstruo del abismo que se muestra, que se sustenta, perdón, de la fe de la población. ¿Por qué? Porque este Estado necesita que la gente confíe en este gran monstruo. De hecho, ese dibujo que usted ve ahí, de este hombre, si se fija, está hecho de puras personas. En una mano lleva la espada, en otra lleva un cayado como de pastor, y lleva la corona de regencia. O sea, es el nuevo monarca. El Estado ahora, y esto para todas las naciones, es el nuevo monarca. Esa es la idea. Él tiene el uso legítimo de la fuerza. Él tiene la espada ahora para decir, para castigar a quien le parezca que está mal, pero este ser extraño está hecho de la población. O sea, toda la población lo sustenta con su confianza. Y Hobbes dice en pos de sí hace resplandecer la senda. O sea, esta es la idea del Estado para Hobbes. Tomás Hobbes me refiero, tomándose del libro de Hobbes. ¿Sí? Aquí no se enrede. Job 41:32 se lo leo, porque esta es la idea de él. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. O sea, cuando dice menosprecia toda cosa alta, se refiere, tiene que ser un gran poder que nos asegure que entre lobos no se coman, no se maten. Tiene que ser un gran poder que nos asegure que entre nosotros no nos destruyamos. Eso está diciendo Thomas Hobbes, y en base a esa idea original, luego él en su libro lo desarrolla tal cual. De hecho, dice, la burocracia tiene que funcionar como el sistema nervioso de este cuerpo, y así empieza a darle a cada ministerio ciertas funciones de este gran cuerpo que es el Leviatán. Y ese sería el poder humano, o sea, el poder civil, ¿sí? Por eso es que, vuelvo a reiterar, la iglesia no está sujeta, no está obligada a sujetarse a un poder civil, en tanto este poder civil
Si es que está impulsando la maldad, la iglesia no está por Dios obligada a sujetarse. Entonces el Estado se transforma en un trono político, ¿sí? Y aquí quiero leer Salmo 94:20, dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley, se juntan contra la vid del justo, perdón, contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Entonces, la idea de un poder humano imposible de vencer, que sea trascendente con el uso legítimo de la fuerza, con un ejército, con un poder judicial, con un callado de pastor para guiar la senda, digamos, de la población, y alimentado, en este caso el Estado, va a ser alimentado de fe continuamente por lo que llamamos democracia. ¿Sí? La democracia, el voto de la democracia, el que toda la población entre a elegir quién se va a centrar en el trono del Estado, porque este Leviatán también es un trono, donde cada cierto tiempo se va a sentar un presidente, un primer ministro en ese trono, y ese trono tiene una forma, tiene ciertos poderes, ¿sí? Poderes humanos, y en este sentido es que Jesús dice, mi reino no es no es de este mundo, yo no me siento en ese trono del Estado. Mi trono, dice el Señor, está allá arriba, está en los cielos, está establecido en justicia y en verdad. La verdad lo mantiene, ¿sí? Pero el trono del Estado es un trono humano que también trasciende en el tiempo, pero va cada día, cada cierta época reconfigurándose. Y ahí en ese trono se sientan diferentes políticos, ¿sí? Cada cierto tiempo, según lo elija esta democracia. Entonces la democracia renueva la fe y la confianza de cada generación a este trono para que los gobierne e instaure una forma de ley. Por eso quise poner este versículo de Salmo donde habla, ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Esa pregunta está íntimamente relacionada con lo que acabo de decirle, es un trono de iniquidad. ¿Por qué hace agravio bajo forma de ley? O sea, nunca va a poder alcanzar la justicia de Dios. Ese es el punto. Estos tronos nunca van a poder alcanzar la justicia de Dios. ¿Sí? Están ahí, de alguna manera, para regir sobre aquellos que no conocen al Señor primeramente. Y nosotros, como hijos del Señor, respetamos eso en el sentido de que mientras no ataquen el bien, nosotros vamos a respetar. Pero al mismo tiempo, nosotros en el Espíritu debemos juzgar todas las cosas. Amén. De este trono, todo lo que sale de ese trono que hace forma de ley. Entonces, yo puse ahí el video La democracia tipo Netflix, es un video que hicimos hace un tiempo con el hermano Hernán, puede usted revisarlo ahí, en donde hablamos acerca de cómo la democracia tiene este fin de poder darle fe y confianza a esta estructura. ¿Y en qué está la democracia hoy y por qué tiene tantos problemas? Entonces, el punto es que los políticos pasan, pero el Estado trasciende, o sea, este trono trasciende. Esa es la idea de Thomas Hobbes que se cumplió a cabalidad. Entonces, ya yendo al punto de la constitución, una constitución lo que hace es que constituye los poderes del Estado y entonces le da forma a ese trono. Entonces, imaginemos que este libro, escrito por diferentes constituyentes en este caso, o con personas, dependiendo del país, forma una constitución que necesita legitimidad, así le dicen ellos, ¿verdad? ¿Ha escuchado esa frase? ¿No? Una constitución que sea legitimada. ¿A qué se refieren con ello? Que la gente crea en esa constitución, que tenga la confianza de la población, porque esa constitución va a darle forma a este trono, que es el Estado, va a darle forma a este leviatán, que es el Estado, con su poder ejecutivo, legislativo, judicial y la Fuerza Armada también incluye este trono. O sea, por eso es un trono, porque realmente es harto, es mucho poder. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las diferentes constituciones, el número de constituciones que ha tenido cada país. Obviamente hay que considerar también el año en que fue la primera constitución de cada país, porque hay algunas que tienen pocas constituciones, como Guyana, pero la primera fue en 1966. En cambio, en el caso, por ejemplo, de Chile, que es una de las más antiguas, juntamente con las de Colombia, Venezuela, las primeras constituciones fueron en 1800, Ecuador también, 1800 y algo, Perú 1823, la primera constitución. Pero como ven, a lo que quiero ir es que efectivamente las naciones en Latinoamérica han tenido muchas constituciones en comparación con otras naciones de otros lugares. Han tenido muchas constituciones y estas constituciones lo que hacen es darle
forma, vuelvo a reiterar, a este trono. Esos libros que tienen leyes que dicen el poder judicial va a hacer tal cosa, el poder legislativo va a conformarse de tal manera, y el poder ejecutivo del presidente, en este caso el primer ministro, va a tener estas asignaciones. Todo eso que está en ese libro que se escribe con artículos y leyes, le da forma a ese trono. Ese es el objetivo. Y para eso ha habido muchos cambios, en el caso de Latinoamérica, algunas naciones más que otras. En el caso de Chile, estamos ahora en la séptima constitución y de llegarse a aprobar una siguiente, vendría a ser la octava constitución. Ese es el escenario hoy. Entonces, vuelvo a reiterar, para que no se olvide, por medio de esa constitución, por medio de una constitución, se constituye este Leviatán, que es un Estado trono. ¿Sí? Entonces, poniendo un ejemplo para que se entienda mucho mejor aún, imaginemos en el caso de China, ahí está Xi Jinping, ¿verdad? Sentado en este trono, que vendría a ser el Estado trono, este Leviatán, y sus poderes, judicial, legislativo, ejecutivo y las Fuerzas Armadas, se unen cada cierto tiempo a una corriente política. En el caso de los países nuestros, que hay alternancia de presidente o de primer ministro, en los países occidentales, en el caso de China y la corriente de China, perdón, en el caso de China, la corriente política es una, ¿sí? Es un comunismo capitalista medio raro, una mezcla que solo los chinos podrían lograr, ¿verdad? En lo que gobierna hoy. Y entonces hay una idea, en el caso de otras naciones, ideas de cada época, sobre cómo dirigir a la población y usar ese trono. En el caso de China es que todas esas ideas se cocinan dentro del partido político. Y dentro del Partido Comunista Chino hay diferentes alas, digamos, de ideología, pero al final llegan a un acuerdo dentro de ese partido sin obviamente preguntarle a nadie. Ese es el asunto. Pero la unión de estas cosas, del Estado, que tal como sale la imagen, incluye el ejército, incluye la población, incluye eh, el poder legislativo, incluso a veces impulsa también este Estado eh, eh, la cultura del momento, todo ese Estado trono donde está sentado un presidente cada cierto tiempo conforman el gobierno político. ¿Sí? Y en el caso nuestro, por ejemplo, en el caso de Chile hoy en día hay una constitución que conformó un trono, Estado, que es la constitución del 80, que luego fue reformulada en el 2005, y hay una corriente política, digamos, que es la del gobierno actual, en este caso de Gabriel Boric, y su pacto político con los partidos que lo apoyan. Es una corriente política. Ahora bien, para que se entienda un poco más, porque esto es importante igual considerarlo, las corrientes políticas actuales que batallan por estos tronos políticos, por estos estados, son bastantes y son muy diversas. ¿Sí? Nosotros normalmente se nos habla de izquierda y derecha, pero la verdad es que esa forma de pensar en la política está muy achicada, está demasiado acotada. En parte porque obviamente la política vive de la pelea, digamos, de opuestos. Nosotros como iglesia no vivimos de esa forma de pensamiento. La iglesia está establecida en un lugar alto por el Señor ya venció todas las tinieblas y lo que la iglesia hace en la tierra es evitar la corrupción como la sal de la tierra que es ser luz en medio de las tinieblas. Ese es nuestro objetivo. Pero no estamos peleando contra las tinieblas como alguien que estuviese peleando de igual a igual, porque el Señor ya sujetó todas las tinieblas. Lo que nosotros hacemos es proclamar el Evangelio del reino a las potestades, a los tronos, para que se retiren, de alguna forma, se retiren, entre comillas, para que me entienda, la corrupción y la luz se expanda. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de una medida de justicia que hay en la iglesia, que es necesaria, en la predicación del Evangelio continua, para que muchos más vengan al Señor. Y otras formas más, ahí podemos entrar en la intercesión, guerra espiritual y todos esos temas. Pero el punto aquí es que la política sí vive del continuo conflicto, se alimenta del continuo conflicto, y por eso cada vez que alguien entra en un pensamiento político va a entrar en esta idea de continuo conflicto. Y lo más gracioso es que muchas veces ellos pelean por cámara y luego se comen el asado juntos, fuera de cámara. Entonces, hay hoy día diferentes corrientes políticas.
Las más conocidas son el ala izquierda y el ala derecha, pero lo cierto es que hay corrientes soberanistas o nacionales, como se quiera llamar, eh, de izquierda, la izquierda antigua, la izquierda comunista socialista antigua, era más soberanista en ese sentido, como aparece en este círculo amarillo, y era la izquierda que nacionaliza cosas, ¿sí? Nacionaliza recursos, en el caso de Chile que, nacionalizó el cobre con Allende, es ese tipo de izquierda, más antigua. Y obviamente cree en una forma económica del tipo marxista, en una idea económica marxista. Pero hay otro tipo de izquierda también que es más progresista, que esa es la idea más del presidente actual, que es de izquierda, pero de una izquierda más progresista, que se alinea a agenda globalista, agendas globales, ¿sí? Como también lo fue en su momento, por ejemplo, Tony Blair de Inglaterra. ¿Se acuerdan que fue un presidente muy amigo? Ahí se me puede caer el carné con algunos, pero para los que no saben, Tony Blair fue un primer ministro de Inglaterra, del Partido Laborista, de hecho, un partido entre comillas de izquierda, pero de este tipo de izquierda, izquierda globalista. Y entonces fue muy amigo de Clinton en su momento, de los Clinton, y siguen siendo amigos de alguna manera, porque los Clinton son la Partido Demócrata, ¿sí? Que es globalista, no es de izquierda marxista, como podría ser un partido cubano, por ejemplo, o el régimen cubano. No, es de una idea más globalismo, globalismo financiero, globalismo económico, en ese sentido, mucho del capitalismo dentro de esto. Bueno, y en el caso del presidente actual de Chile está en ese orden también. Él no está en la izquierda más antigua, o por lo menos no se ha mostrado así mientras ha sido gobierno. ¿Sí? Tal vez los dichos antiguos sí se parecían mucho, pero ya vemos que cuando fue presidente, incluso en la mitad de la campaña, se sacudió rápidamente a los que representaban, presidentes que representaban la izquierda más antigua, más nacionalista, más soberanista, como se le dice. Entonces hay una mezcla en realidad de cosas. Yo no soy experto en política, pero es importante comprender que entonces todas estas corrientes, porque también así hacia el lado derecho hay también una derecha más conservadora, más que se hacen llamar un poco más patriota, eh, porque creen en los valores de su país, pero no entran en nacionalismo porque también creen en el capitalismo. Entonces hay una serie de juegos en cuanto a eso, pero también hay una derecha que también es globalista y toda la agenda global, digamos, tiene que ver con cambio de valores para entonces tener un cambio económico también. Entonces, eh, ¿por qué explico todo esto? Por esta imagen que le mostré hace un momento. Está el trono-estado y ese trono-estado se fusiona con una corriente política que podría ser cualquiera de estas hoy en día, tal vez mañana aparezca otra. No sé, por ejemplo, en este orden, el justicialismo peronista de Argentina, ¿dónde cabría? Podríamos decir que es una izquierda más nacionalista, que a todo esto hago la aclaración, la izquierda nacionalista también se ha ido uniendo entre ellos, los que son de izquierda antigua, se han ido uniendo entre ellos. Pero por ejemplo, ahora en Colombia, Petro, ya no si bien es cierto, era de una izquierda antigua, más se parece hoy a una izquierda más progre, ¿sí? Más de ideas globales, porque ha firmado todos los elementos del globalismo financiero. ¿Sí? Bien, entonces, el caso de Chile, ya entrando de lleno al caso de Chile, todo esto que le hablé es necesario para comprender en qué estamos. El caso de Chile es que tenemos una constitución que se formó, que comenzó a encubrarse después del golpe de Estado de 1973. De hecho, el 24 de septiembre de 1973 se organiza la Comisión Ortúzar, que es la comisión que comienza a trabajar para los primeros lineamientos de cambio constitucional que van a dar pie después en 1980. Esa comisión habían 11 personas, 2 mujeres y 9 hombres fueron los que constituyeron esta comisión. Ellos empezaron a redactar lo que iba a ser la siguiente constitución. O sea, desde el golpe de Estado se dijo, este trono-Estado, este leviatán que está aquí, dijeron en ese momento los que hicieron el golpe de Estado, hay que cambiarlo, porque este trono no nos sirve, digamos, actualmente, porque ya vimos que llegó alguien que no nos gusta en el poder, así lo pensaron. Entonces hay que construir un trono-estado, un leviatán, con ciertos poderes, con cierta forma, que acomode a lo que nosotros queremos hacia adelante. Y prueba de eso es que
pocos días después del golpe de Estado, ya comenzó esta comisión a trabajar en cómo hacer ese cambio constitucional y dejar la constitución antigua a ese momento. Y eso es importante entenderlo porque nos dice a nosotros de que efectivamente estos leviatanes responden a algunas épocas. En el caso de Estados Unidos no ha habido un cambio constitucional porque ese leviatán, de alguna forma, está estructurado de tal manera que los cambios se hacen por debajo, pero el trono por arriba se mantiene con la misma cara. Ese es el asunto. Pero si hay cambios internos, y esos cambios internos se producen más por el orden judicial, a través del ala judicial. Todo un tema que habría que conversarlo un día en otro video. Ahora lo interesante es que este comienzo de constitución que partió en el 73, como usted sabe que el régimen militar, o por lo menos Pinochet, que era el que lo dirigía, era bastante supersticioso, entonces él tenía esta idea de media, tenía ciertas cábalas, ¿sí? Le gustaba un poco la numerología, también tenía una gran devoción por la Virgen del Carmen, como todo militar católico, pero también tenía esta idea media supersticiosa con respecto a los números, que para nosotros como hijos del Señor nos hace entender que hay siempre una estructura espiritual dándole fuerza, una estructura espiritual obviamente no del cielo, dándole fuerza a estas constituciones, a estos leviatán, ¿sí? No, Dios nunca va a estar en la construcción de un leviatán. Dios lo que hace es ponerle un garfio al leviatán, lo que dice Job. Pero el rey de lo orgulloso no viene del cielo, se lo aseguro. Entonces, volviendo a este punto, el séptimo mes, o sea, en el mes de julio de 1977, con 77 jóvenes que seguían al régimen, imagínense, esta coincidencia de número 7 es parte de estas fórmulas que hacía Pinochet porque tenía ciertas supersticiones. Ahí podríamos hablar incluso de todo eso, o sea, la parte espiritual debajo del régimen. Entonces Pinochet anuncia los pasos para una nueva constitución en el Cerro Chacarillas. ¿Qué es lo que hubo ahí? Hubo una estructura media piramidal que formaron, juntaron a 77 jóvenes que seguían al régimen, fueron con antorchas, de hecho, o sea, era casi un rito extraño. Estaban los militares y ahí Pinochet le habló en este marco medio cerrado, le habló de los planes para cambiar a una nueva constitución, formular un nuevo Leviatán. Ese era el objetivo. Se hizo, de hecho. Entonces, la nueva constitución se anuncia porque se empezó a trabajar esta comisión Artúzar de la foto que está viendo ahí, donde ahí está Jaime Guzmán, de que tanto se habla en Chile acerca de la constitución de Jaime Guzmán, se dice. Cuando dice la constitución de 4 generales, eso es falso, porque todo ello no eran 4 generales, ¿verdad? Eran 11 personas, en realidad. Y habían mujeres, de hecho, también. Pero el punto es que hay una nueva constitución, se anuncia el 8 del octavo mes, o sea, el 8 de agosto de 1980, y vuelven a repetir esta cosa de los números que tenía, vuelvo a decir, el régimen, porque Pinochet tenía consultaba incluso tarotistas y ese tipo de cosas. Entonces, y se reforma en 1989 tras la pérdida de Pinochet en el plebiscito. O sea, esta constitución del 80, que siempre se dice vamos a cambiar a la constitución del 80, bueno, se formuló la constitución del 80, pero en el 89, 9 años después, se hace el plebiscito del sí y el no. Los chilenos aquí me van a seguir con la historia. Se hace el plebiscito de que si sigue o no sigue Pinochet en el 89, luego de más de una década en el poder. Eh, y entonces pierde Pinochet, y como él ve que pierde, ¿sí? Entonces se abre a hacer cambios constitucionales porque la concertación que en ese tiempo se habían unido para poder plantear un presidente, un futuro presidente, negocia con el régimen. ¿Y negocia en qué sentido? Ellos dicen, ok, según tu constitución del 80, el nuevo presidente va a durar 8 años. Bueno, vamos a negociar contigo que dure 4, ¿sí? Pero a cambio te vamos a pedir ciertas cosas que tú puedas renunciar también. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí fueron muy inteligentes los tipos de la concertación porque la negociación que hicieron permitió que estas reformas trayeran, se soltara un poco, porque la constitución real del 80 sí era bien militarizada, de hecho. Entonces hay una foto, por ejemplo, de Chacarillas. Este es un cerro que está al lado del Cerro San Cristóbal para los chilenos. Ahí estaban, de hecho estaban celebrando
fíjese, estaban celebrando los 77 héroes, entre comillas, de la guerra del Pacífico, los 77 jóvenes que murieron, ¿sí?, en la guerra del Pacífico, en la batalla de Concepción. Si no me equivoco, creo que Concepción era, pero los 77 héroes de la guerra del Pacífico. Entonces están celebrando eso y juntan a 77 jóvenes y entre ellos había algunos que fueron después políticos, entre ellos Joaquín Lavín, Andrés Chaudy, Melero, Larroulet, Coloma, fueron parte de esos jóvenes que estaban ahí y ahí se promulgó en esta pirámide, ahí los ve usted en la parte de arriba, están con su antorcha, se declara todo esto que se va a hacer. Así que sí hay una cosa media bastante tóxica en el nacimiento de esta constitución. Sin embargo, después va a ser reformada, se le hace, como le explicaba, 54 reformas en el 89, tras la pérdida de Pinochet en el plebiscito del sí y el no, para quitar poder a la Fuerza Armada y añadir como deber del Estado proteger los derechos humanos. Ese era el objetivo en ese momento de la concertación, poder hacer que el Estado protegiera los derechos humanos, porque había toda una historia de represión. Ahora, el añadir que el Estado protegiera los derechos humanos en esa constitución del 80 permitió que después hubiesen todas estas comisiones de verdad para saber dónde quedaron los que desaparecieron, para empezar a investigar, por ejemplo, eh, todos los lugares de represión que hubieron a lo largo de Chile. En un año nosotros tuvimos que viajar por todo Chile junto a hermanos de diferentes iglesias y orar por los lugares de derramamiento de sangre, con referente a todo lo que ocurrió, y no solo derramamiento de sangre, sino que en el caso chileno, la Operación Cóndor, por ejemplo, que derramó sangre por todo el cono sur de Latinoamérica, en el caso chileno lo que más hubo fue tortura. Hubo derramamiento de sangre, pero sobre todo hubo tortura. Como por ejemplo en el caso argentino, Operación Cóndor, hubo más derramamiento de sangre, si se pone en una escala que tortura. Entonces, y en el caso de Chile, como hubo tortura, había campos de concentración. Campos cerrados como el de Pisagua, como vuelvo a decir, la isla Dawson, en fin, Tejas Verdes, y ese tipo de cosas. Entonces aquí estamos frente a un grupo político que cuando tiene que negociar, ellos se aseguran de que esté el punto este de los derechos humanos dentro, y para eso negocian con el régimen que venía saliendo. Así que toda esa gente que dice que esos políticos eran miedosos y no hicieron nada, en realidad deberían leer un poquito de historia y darse cuenta del contexto donde estaban. Yo nací mucho después, digamos, yo nací, vi este cambio, pero era muy chico, no me acuerdo del todo. Yo soy más de la generación 90, del 90, pero leí, me informé y me di cuenta que efectivamente los tiempos eran muy violentos. Entonces, a lo que quiero ir es que hubieron 54 reformas ya de inicio, en el 89, con Elwin hubieron 3 reformas en el 91, con Frey luego tuvo 8 reformas más en el 99. Todo esto usted lo puede cotejar en algunos libros que hablan de las constituciones antiguas y de esta constitución del 80, el proceso histórico. Eh, con Lagos tuvo la reforma más profunda, porque ahí quedó solo el 35% de lo que era la constitución del 80, quedó ahí. Eso fue del original de Pinochet y la comisión Ortúzar, solo quedó un 35%. El resto todo eran reformas y cambios sustanciales. Al punto de quitar las firmas del régimen, y por eso esta imagen. Estas son los que firmaron en esa oportunidad, presidente Lagos por delante, hacia abajo los políticos que firmaron. Algunos de ellos que firmaron esta nueva constitución, entre comillas, del 2005, la trataron como una nueva constitución porque efectivamente quedó muy poco de lo que era la antigua. Ahora, todos estos cambios buscaban reducir el papel político de los militares, que quedó a nada, de hecho, y quitar los senadores designados, que ese era un punto también de esa constitución. Pero el problema es que aumentó el poder del Tribunal Constitucional, que era el que funcionaba como un fiscal, que no permitía cambio en algunas leyes. Entonces se puso como una especie de dique que impidiera ciertos cambios, a cambio de quitar toda esta parte que todavía quedaba de la constitución del 80. Entonces eso es como lo que ocurrió con esta constitución que actualmente nos rige y que todo el mundo, en el caso de todo el área política, están concordando entre ellos de que ya no da para más porque necesita ciertos cambios profundos. Y no da para más en el sentido de época, ¿sí? Más allá de eso, yo no puedo opinar porque no soy un experto en este tipo de cosas políticas. Mi punto es este. Esa constitución
con todas sus reformas, formaron un leviatán, un trono, ¿sí? Como lo vimos en la imagen anterior, un trono, un leviatán, donde se sienta un personaje, una persona cada ciertos años, que es elegido presidente y donde se sientan también, de alguna manera, los legisladores que son elegidos, digamos, en los diferentes distritos. Eso en todas las naciones, ¿sí? Eh, pero dentro de todo este contexto de situaciones que ha ocurrido, yo sé que esta imagen tal vez la ha visto porque la he mostrado en otros videos, hay un proceso que la iglesia conoce, que ha sido un proceso de 8 años de transición, de cambios que el Señor nos pidió como iglesia que lleváramos a cabo. Cada año del 2010 en adelante hubieron diferentes momentos en que se hubo que interceder por diferentes elementos. Entre eso estaba quitar la sangre de una generación pasada, de lo que sostuvo, la sangre que sostuvo de alguna manera todo el régimen en ese momento. También oramos por situaciones que tenían que ver con el carácter injusto de Chile en cuanto a lo económico, la injusticia económica en Chile, porque si era real, eso, eso no se puede decir que no es así, si era real. Ahora, el crecimiento económico, digamos, del país también estaba arrastrando la miseria de otros. Y por lo tanto, la iglesia, vuelvo a reiterar, es la sal de la tierra. Si la iglesia se empieza a casar con un modelo político, empieza a olvidar que ellos son la sal de la tierra y que ellos deben estar establecidos dentro de autoridades superiores, espiritualmente hablando. ¿Sí? No de yo pararme a decirle a ellos qué ley formular, porque para eso ellos, el mundo tiene sus sistemas, sus propios sistemas cada época, sino en el espíritu, juzgar todas las cosas, no contra carne ni sangre, sino, vuelvo a reiterar, contra elementos que son netamente espirituales. Amén. Entonces, el sistema empieza a perder en este proceso de 8 años, empieza a perder la fe de las personas. Todo el sistema, digamos, todo este trono, todo este leviatán empieza a perder la fe de las personas. Hay un video por ahí que usted puede encontrar dentro de este mismo canal, que se llama Chile y la nueva constitución, que yo lo subí cuando empezó el proceso de los constituyentes, explicando cómo la corrupción que empezó a mostrar este leviatán, que estaba por todas partes la corrupción, ¿sí? Empezó a generar que la gente se abstuviera de votar. Y hubo un momento en que la abstención superaba el 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía la fe. Si ese leviatán no tiene la confianza de la gente, no puede funcionar. Así que ellos decían, hay que legitimar el sistema. O sea, en pocas palabras, hay que meterle fe a este asunto. Hay que ponerle la magia que se perdió. Hay que ponerle un asunto más romántico, la épica. Bueno, y ese fue el resultado de empezar a juzgar las cosas corruptas. Cuando la iglesia juzga las cosas corruptas, esta corrupción sale a la luz y por lo tanto la gente pierde la fe en, obviamente, las cosas corruptas. Amén. Eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque independiente de lo que ocurra este año 2022 acerca de qué constitución el país va a elegir, este proceso de cambio no se va a frenar. No se va a frenar porque ya hay, el Señor nos dijo, tienen 8 años para tocar tales puntos porque lo que viene es un cambio sustancial. Así que nosotros nos ocupamos, la iglesia en Chile me refiero, no me estoy refiriendo solo a mí, la iglesia en Chile se ocupó de trabajar en esos puntos, no esperando que se haga como a nosotros nos parece, sino pensando en lo que Dios nos está pidiendo hacia adelante. Amén. Con esto no digo que no hayan cosas que no haya que seguir haciendo. De hecho, hay muchas cosas que hay que seguir haciendo y para eso estamos ahí delante del Señor. Pero quiero recordárselo, porque esto ya lo había hablado en otro momento, y quiero recordárselo porque ese Leviatán empezó a decaer por eso. Esa constitución que conformó un trono empezó a derrumbarse por eso, empezó a perder legitimidad. Y entonces vinieron las protestas de octubre del 2019, precisamente el 2019 al inicio de año, el Señor nos dijo prepárense para lo que será una gran cosecha, en el sentido de cambio de época, cosecha, cambio de época, ¿sí? Y efectivamente vinieron las grandes manifestaciones, vinieron las grandes marchas, 1 millón de personas en la calle en cierto momento, también mucha violencia, mucha destrucción. Vino un acuerdo de toda la clase política para cambiar la constitución porque dijeron este leviatán ya no tiene fuerza. Entonces juntaron todo ello, se forman entonces una convención para crear una nueva constitución y ahí comenzó ese proceso. Pero
Como también ocurrió en el 80, también aquí empiezan a aparecer la parte, entre comillas, espiritual de las creencias. El primer mes de la convención ya estaban haciéndose ritos dentro de la convención, diferentes ritos eh, que entendemos para nosotros como hijos del Señor. Toda la espiritualidad está sujetada al Espíritu Santo. Todo nuestro ser está sujeto al Espíritu Santo. Y toda la manera en que nosotros proyectamos la vida es a través del Espíritu Santo. Pero la gente que no conoce al Señor busca el poder espiritual en otro elemento que el Señor ya juzgó. Amén. Lo ha juzgado y lo ha declarado injusto. Y en ese sentido, lo que les mostraba que ocurrió en el 80 con los 77 jóvenes es exactamente similar a lo que ocurre acá, o sea, en estos años, en el mes de agosto. Y esto es para mostrar algunas imágenes nomás, porque en realidad esto se repitió muchísimo en la convención, ritos de todo tipo, no solo indígenas, porque aquí aparecen imágenes de ritos indígenas, pero hubo de todo tipo de ritos. En el mes de agosto, el rito de la Pachamama, por ejemplo, el pago y todo ese asunto que es más propio de cultura indígena andina, por ejemplo, pero exactamente lo mismo, ¿sí? Influenciando o de alguna forma influyendo, insuflando, si se quiere decir, de espíritu una constitución, un cierto espíritu. Y entonces se formula el proyecto de nueva constitución, que está por toda la noticia en Chile. ¿Para qué? Para que este Estado trono, este Estado, este Leviatán, con su poder legislativo, con su poder ejecutivo, con el ejército, este trono sea enchulado de nuevo. Ese es el asunto. Este Leviatán hay que, enchulado de una frase chilena, que es como tomar el automóvil y ponerle algunas calcomanías, cambiarle la rueda, en fin, ponerle, qué sé yo, nuevo cuero a los asientos, ese tipo de cosas. O sea, cambiar este funcionamiento. O de plano cambiarle el motor ya de golpe, cambiarle la parte de atrás ya de golpe. Ese es ese fue el fin de este proyecto de nueva constitución, con el fin de que este trono pueda sumarse a los próximos nuevos ministros o presidentes, en el caso de Chile, y conformar un gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema de esta nueva constitución? Que este proyecto de nueva constitución, ahí está la foto del presidente actual mostrando el libro del proyecto, escrito de la nueva constitución que va a salir a plebiscito ahora, en pocos meses. El nuevo proyecto de nueva constitución, obviamente, se alinea a una agenda de izquierda progresista, eh, y esto no estoy diciendo si esto es bueno o malo, solo estoy constatando un hecho. Está alineado, digamos, a las corrientes más nuevas del progresismo de izquierda. Cuando digo de izquierda, quiero reiterar, no me estoy refiriendo solamente a una izquierda antigua, como lo fue el comunismo antiguo que nacionalizaba cosas. En este caso no es tan así, más se parece a la izquierda tipo Biden, por ejemplo, tipo, qué sé yo, tipo Petro, también en Colombia, en fin, ese tipo de izquierda más globalista, más alineada con proyectos globales, en fin, que lo que buscan es tocar sobre todo parámetros morales, de conciencia, de sentido común en la sociedad, cambiar esos parámetros, muy propio del postmodernismo. Entonces es una constitución para un Leviatán postmoderno. Esa es como la idea, básicamente. No toca ningún elemento, y eso es lo que quiero aclarar, esta constitución no toca, por eso digo que no es de izquierda antigua, porque no toca ningún elemento que hizo de Chile una economía injusta, no toca ningún elemento, y esto estaba cocinado desde antes. Si usted revisa el video ese del 2020 acerca de lo que viene para Chile la nueva constitución, ahí va a poder encontrar que la ley que promulgó el cambio constitucional en el acuerdo de paz estableció que Chile no iba a poder en este nuevo proyecto ir en contra de los tratados que ya firmó, tratados comerciales que ya firmó. Todos esos tratados son con una agenda globalista porque Chile en su economía funciona así. Eh, Todos esos tratados también son con corte financiero, de carácter de economía financiera, en fin. Entonces, prueba de eso, por ejemplo, es que creo que casi todo, no sé, a menos que alguien por interno después me diga, no, no fue así, hay alguien que no, pero casi todos los bancos de inversiones de Estados Unidos
ya promulgaron su informe diciendo que el proyecto de una constitución no toca ningún elemento que haga peligrar las inversiones de estos grandes bancos en Chile. Entonces, si hubiese sido una izquierda antigua, del tipo vamos a nacionalizar, eso estaría ahí, pero no es tan así, vuelvo a reiterar. Obviamente, todo puede pasar, pero solo quiero aclarar ese punto. ¿Cuál es el problema para mí? Y aquí yo hablo como Simón, nada de esto es una prédica a este punto, solo estoy contando hechos. Para mí el problema es que en este proyecto hay un sistema judicial, y ¿por qué digo para mí el problema? Porque por todo lo que le estoy comentando, de que Pablo habla de la forma de justicia en Romanos, de que el Señor nos explica que nosotros, como iglesia, vamos a juzgar ángeles, por ejemplo, en el sentido espiritual del juicio. Entonces, el punto del sistema judicial que este Leviatán quiere establecer es importante. Más importante, a mi parecer, que todo lo que tenga que ver con corrientes políticas e ideológicas. O por lo menos para nosotros sí puede ser una brújula. ¿Y cuál es mi problema con este proyecto? Que tiene un sistema judicial que se politiza, y quiere decir entonces que va a responder a corrientes políticas y no a los parámetros de justicia, de bien y mal, se fracciona también, el sistema judicial se fracciona en dos ejes, y luego esos ejes se vuelven a fraccionar en diferentes cámaras por regiones, y por lo tanto se debilita. O sea, el Poder Judicial se debilita más de lo que obviamente está. Porque si va a ese video que le comento del Poder Judicial, usted va a encontrar que de ese momento nosotros ya estábamos pensando en un Poder Judicial que está muy debilitado. Entonces, ¿qué debemos elegir? ¿Qué debemos elegir? Y no crean que lo que acabo de decir está diciendo que debemos elegir. Rechazar o aprobar el proyecto, esta pregunta es para cada uno. Yo solamente quiero exponer un contexto general. Juan 18:35, tenemos que volver a esta mirada frente a digamos, estas conversaciones que se dan política en la nación. ¿Cuál es el punto? Que es súper fácil para las personas entrar en esa mentalidad de negro contra blanco, que es propio de los sistemas políticos que pelean entre sí. Pero lo cierto, y quiero dejarlo bien claro, es que el Señor fue quien dijo el 2010 que el país va a cambiar y que por lo tanto ese cambio ya comenzó hace tiempo y no se va a frenar, va a seguir avanzando independiente de lo que se elija. Si se elige quedarse con lo que hay o se elige tomar lo que viene, ese cambio va a seguir avanzando sí o sí. Ese es el punto. Y lo estoy diciendo como alguien que ha visto cómo esto ha ido ocurriendo desde el 2010. Y si como ustedes saben, como iglesia nosotros hemos sido llamados a establecer, ser la sal, vuelvo a repetir, impedir la corrupción independiente de qué constitución esté. Así que eso no debería ni quitarnos el sueño por ningún sentido. ¿Sí? Habiendo dicho esto, volvemos entonces a lo que dijo Jesucristo. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Ese es el punto, mi reino no es de este mundo. Todos estos sistemas que le acabo de mencionar al final buscan formular un leviatán, ¿sí? Buscan establecer un tipo de trono para poder sujetar a la población, porque obviamente la justicia de Dios es escrito en nuestros corazones, dice la Escritura, por medio del Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo nosotros no tenemos ninguna capacidad de virtud. ¿Sí? No hay ningún segundo de virtud en nosotros si el Espíritu Santo no está en nosotros. Ninguna más mínimo pensamiento de justicia si el Espíritu Santo no lo pone en nosotros. Y esto es importante comprenderlo porque entonces lo que sujeta al resto de las personas que no conocen al Señor es un sistema judicial edificado en la arena, que por lo tanto cuando vienen las crisis se empieza a derrumbar. Y muchas veces la iglesia, cuando eleva su medida de justicia, lo que hace es llamar a que esas crisis se produzcan, porque para que se diferencie lo que está edificado en la roca a lo que está edificado en la arena. Amén. Y esta constitución que nos rige hoy está edificada en la arena. No crea que está edificada en la roca, está edificada en la arena y por eso necesita estos cambios continuos, porque hay un grupo de gente que no se satisface con lo que hay. Ahora, nuestra labor como hijos de Dios es seguir anunciando el reino, porque ahí está la justicia, la verdadera justicia me refiero. Amén. Como Pablo lo decía, en el amor al prójimo ahí está el elemento de justicia para Dios en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo.
Entonces Jesucristo lo establece así, al decir mi reino no es de este mundo. O sea, yo no estoy en esta discusión política, yo no estoy en esta discusión de lo que ustedes piensan. Y por eso quiero, para finalizar, para cerrar, mostrarle un extracto de una intercesión que tuvimos un tiempo con el Señor, que tuvimos con hermanos de diferentes ciudades de la nación. Nos reunimos en Concepción y tuvimos una intercesión juntos, eh, preguntándole al Señor abiertamente, ¿cómo ves tú esto, Señor, para nuestra nación? Con todo lo que le estoy entendiendo, incluso todo lo que estoy hablando ahora, aún así le dijimos, Señor, ¿cómo tú ves desde tu trono todo esto? Entonces quiero mostrarle un pedazo de leerle un pedazo de esa intercesión, de ese tiempo, de esa visión que el Señor nos mostró para finalizar. Esto fue lo que ocurrió. Vimos todos estos textos, constituciones, todos estos textos eran constituciones, y dice, cada uno de estos textos están deformes en su portada y en su interior, tienen letras llenas de iniquidad. Todas las constituciones anteriores estaban puestas delante del Señor y eran como libros deformes, llenos de iniquidad. Y luego aparece el texto que se propone en esta época, que está igual de deforme. Y el Señor dice, ¿tú quieres que yo elija entre estos trapos de inmundicia? Será como poner a Dios a prueba o rechaza, Señor. El Señor respondió, ¿tú quieres que yo elija entre estos trapos de inmundicia? Luego nos dice, mi justicia solo se revela a través de mi Hijo. Cada uno de estos trapos de inmundicia tendrán el mismo efecto. Producirán ira, pecado, esclavitud. Y si aún mi ley, refiriéndose a la ley de Moisés, trajo muerte, en su momento, ustedes recuerdan que en el momento en que se promulgó la ley de Moisés hubo muerte en los que estaban con el becerro y Leví tuvo que sacar la espada. Bueno, ustedes conocen esa historia. Entonces el Señor nos dijo, si aún en mi ley trajo muerte, ¿por qué crees que algunos de estos trapos de inmundicia serán mejores? Ninguno de estos trapos de inmundicia puede retener mi ira, refiriéndose a que, como dice el Señor, todo aquel que no cree en el Hijo, la ira del Señor está sobre él. O sea, es una condición de ser hijos de ira. Por eso tenemos paz con Él eh, solo por medio de Cristo. Tenemos paz con Dios. Ahí se derrumba la pared que nos separa del Señor. Entonces, en ese momento, no puedo contarle toda la intercesión porque estaríamos otra hora más aquí, pero en ese momento de la intercesión, el Señor nos está diciendo, para mí, tanto la constitución actual que forma un trono de iniquidad como la que están promoviendo, la que están mostrando, para mí son todos trapos de inmundicia, porque mi justicia, la justicia que yo considero justa, real, solo se revela por medio de Jesucristo, solo se revela por medio de mi Hijo. O sea, eso es lo único que yo considero como justicia. Y por lo tanto, cada uno de estos textos, nos decía el Señor, cada uno de estos textos van a producir lo mismo que todos producen: ira, pecado, conflicto entre eso. Y ahí fue cuando el Señor nos dijo, si mi ley, dada por Moisés en el antiguo pacto, si mi ley, que también es una ley externa, como todas estas constituciones, aún trajo muerte, ¿por qué crees que estas cosas van a ser mejores? ¿Por qué digo todo esto? Para cerrar, para que no pongas tu corazón creyendo que uno de estos textos es mejor. Yo personalmente, como les dije, no me gusta esta nueva constitución. Como el voto obligatorio, voy a tener que salir a votar y seguramente voy a rechazar esa nueva constitución porque no se parece en nada, hasta donde yo entiendo, al diseño original del Señor. Tiene cosas que uno podría rescatar, obviamente, tiene cosas. Me gusta la parte del agua, por ejemplo, de que no sea vendida de la manera en que se vende en Chile, pero lo más horrible es la parte del sistema judicial, a mi parecer. Pero vuelvo a decir, ninguno de estos textos, o sea, si queda uno al otro, la función de la iglesia es la misma: ser sal y evitar la corrupción. Y ninguno de estos textos nos va a evitar la corrupción. La corrupción se evita por medio de una iglesia que está despierta, que está libre, ¿sí? Y que ha elevado su medida de justicia delante del Señor por medio de la fe. Porque la justicia se revela por medio del Hijo, usando nuestra fe. O sea, Dios escogió que por medio de la fe se nos revelara Jesucristo, quien es justicia y poder de Dios. Amén. Entonces, por eso quería leerle este extracto, no llevo otra manera de poder explicarlo,
pero el Señor nos decía así: ninguno de estos trapos de inmundicia puede retener mi ira, solo en el Hijo se revela la justicia. Así que sean bendecidos, hermanos. A los chilenos les digo, hagan conforme a su conciencia, pesen esto, pero no pierdan su posición en ninguna medida. Y a los hermanos de otras naciones les digo, oren por Chile para que el Señor siga guiando y guíe la dirección de esta nación. Sean todos muy bendecidos.